Tecnoglass, energía solar es Windows. Líderes en fabricación, comercialización e instalación de ventanería, fachadas de aluminio, vidrios de seguridad y perfilería de aluminio. Nuestros estándares de calidad cumplen con las normas más estrictas a nivel mundial. Presentamos Versión Libre. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Versión Libre. Y me da muchísimo gusto tenerlo en nuestro set hoy, en este espacio de la democracia, al doctor José Antonio Segebre. Él aspira a ser gobernador del departamento del Atlántico. Doctor, muy buenas noches. Mil gracias, José, por la invitación a tu programa. Quisiera adicionalmente saludar a la gente del Caribe colombiano y muy especialmente a la gente del departamento del Atlántico. Doctor José Antonio Segebre, de verdad me da muchísimo gusto que nos acompañe esta noche, el martes, en Versión Libre. Mire, hay 5 aspectos en los cuales usted ha fundamentado su línea programática. Por ejemplo, habla de la desconcentración de la universidad pública, dinamizar la economía de los municipios, la competitividad y servicios públicos y el puerto de Barranquilla. El puerto de Barranquilla dinamiza, genera muchos empleos, dinamiza la economía nuestra. Pero en los últimos meses se han presentado algunos inconvenientes, buques encallados, se habla de dragar permanentemente el canal de acceso. ¿Qué propuesta tiene usted, doctor José Antonio Segebre, para el puerto de Barranquilla para retomar este último punto? El puerto de Barranquilla es un elemento fundamental de competitividad. Sin un puerto adecuado, sin un puerto técnicamente bien dotado, sin un puerto ágil, que pueda permitir de manera adecuada el cargue y descargue de mercancías, no puede existir la competitividad. Requerimos de una autoridad portuaria, una autoridad que responda porque el puerto siempre esté en buenas condiciones y el canal navegable esté en buenas condiciones, y adicionalmente requerimos que exista además por parte del Estado los recursos que se requieren para lograr que el puerto funcione de manera adecuada. ¿Recursos dónde lo conseguiría para adecuar el puerto, doctor? Los recursos están en el Estado, los recursos hay que gestionarlos, los recursos hay que presentar proyectos para lograr tener esos recursos. De eso depende verdaderamente que se pueda hacer un buen gobierno. Un buen gobernante es aquel que logra que a través de su gestión se obtengan los recursos que se requieren para la solución de los problemas. El puerto de Barranquilla, se habla de un superpuerto o un puerto de aguas profundas. ¿Usted está de acuerdo con esa propuesta de algunos sectores? Puede ser interesante el tema de un superpuerto. Lo que sí es cierto y debemos tener claro es que necesitamos unos puertos que verdaderamente le brinden a la inversión extranjera y le brinden al comercio la posibilidad de poder traer, entrar y sacar mercancías de una forma ágil y adecuada. ¿Esto dinamiza la economía, doctor? Claro que sí, dinamiza la economía. Los puertos ágiles son factores importantes de competitividad, con otros factores, por supuesto. Usted habla de competitividad. Cuando usted dice competitividad, ¿qué quiere decir? Es la forma como las ciudades o como los puertos, en el caso específico del puerto, manejan específicamente su actividad. Un puerto competitivo es aquel que logra cargar y descargar de manera ágil las mercancías en un tiempo adecuado, en un tiempo además promedio, como se da en cualquier otro tipo de lugares en el mundo, en otro tipo de puertos. Los puertos ágiles, por lo general, son puertos eficientes, que son tecnológicamente bien dotados y que le permiten tanto al industrial como al comerciante poder ingresar de manera adecuada en el tiempo oportuno sus productos a una determinada ciudad. ¿La competitividad va enlazada con los servicios públicos, doctor? Con todo. La competitividad requiere, por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica, es muy importante. Hemos tenido en los últimos días cortes permanentes de energía. Imagínense cómo afecta eso la productividad. Imagínense una empresa que no tiene una energía eléctrica adecuada, una ciudad que no le brinda energía eléctrica a sus empresas de manera adecuada. No funcionan de manera adecuada las empresas y además es posible que existan atrasos en la productividad y eso afecte la competitividad, pero además las vías.
son muy importantes para el proceso de competitividad. Las vías además que lleguen a los puertos de manera oportuna para llevar las mercancías sin ningún tipo de retraso. Pero se requiere toda una infraestructura de servicios en el tema de competitividad. Por ejemplo, una ciudad competitiva es aquella que tiene la mano de obra calificada que requieren las empresas para poder funcionar. Imagínense que usted atraiga inversión, ¿cómo lo va a hacer si no logra tener aquí a un grupo de ciudadanos que tienen la posibilidad de tener los conocimientos para poder ingresar a esas empresas? Por ejemplo, usted dice que el servicio de energía es deficiente, se refiere a un solo servicio. ¿Qué tipo de acciones usted emprendería para que sea un servicio, por ejemplo, normal? Hay que liderar un proceso, por ejemplo, de ampliación de redes, hay que liderar un proceso de repotenciación de los sistemas, un proceso específicamente para que el sistema funcione de manera adecuada. Ese tipo de inversión hay que hacerla para que Barranquilla y el Departamento del Atlántico puedan tener una energía confiable. Una energía confiable es parte de la competitividad que plantea el doctor José Antonio Segebre para lograr un buen desarrollo económico de la región Caribe colombiana. La universidad pública, nuestra Universidad del Atlántico, ¿qué propuesta tiene usted para los jóvenes estudiantes de todo el departamento? La universidad pública es fundamental en el desarrollo de un departamento. La universidad pública es aquella que le permite a los sectores débiles de la sociedad poder estudiar, poder salir adelante. La educación es el ascensor de los pobres, de la gente humilde, y esa universidad hay que fortalecerla. Pero adicionalmente hay que llevarla a los municipios del Atlántico. Hay que llevarla a los municipios del Atlántico porque la gran mayoría de jóvenes de los municipios del Atlántico se nos quedan sin estudiar. Imagínense, en la Universidad del Atlántico se presentan unos 13.000 estudiantes, de los cuales escogen alrededor de 2.800 estudiantes. La gran mayoría de jóvenes de los municipios y de barrios subnormales de la ciudad de Barranquilla se nos quedan sin la posibilidad de estudiar. Hay que desconcentrar la Universidad del Atlántico, llevar y poner e instalar sedes en Sabana Larga, en la vía oriental, por ejemplo, que es muy importante, en la vía al mar, con el propósito de lograr que los jóvenes de los municipios tengan la posibilidad de formarse y tener allí la mano de obra calificada que se requiere para los procesos estos que vienen del TLC. Pero adicionalmente a eso, si usted no logra dar educación gratuita, dar una alimentación adecuada para esos jóvenes durante el proceso de estudio, usted no tiene la posibilidad de que la gente estudie en condiciones de vida adecuadas. Requerimos volcar la universidad a los municipios del Atlántico para poder lograr que nuestros jóvenes no sufran la exclusión de no tener la posibilidad de educarse. ¿Cómo cree usted que se puede llevar la universidad a estos municipios? Si la universidad siempre se está hablando que está en crisis. Hay que invertir y para eso la Gobernación del Atlántico debe invertir específicamente en 3 o 4 sedes en el resto del Departamento del Atlántico. Sedes además que estén en un punto neurálgico, en un punto además muy cercano o equidistante de los municipios del departamento. Por ejemplo, un punto importante sería el municipio de Sabana Larga. Otro punto importante sería Santo Tomás, que está muy cerca de Soledad y de Barranquilla inclusive, y de Malambo. Pero además allí están los municipios de Palmar de Varela, allí está Ponedera. Imagínense una universidad en esa zona del departamento, lo fácil que sería acceder a los jóvenes universitarios allí a ese lugar. Pero adicionalmente debe ser una universidad en donde no se le cobra a los jóvenes, debe ser educación gratuita porque los jóvenes de escasos recursos de los sectores débiles de la sociedad no tienen la posibilidad de pagar esa universidad. ¿Usted sabe cuánto vale venir de Santa Lucía a Barranquilla? El que no tenga 25.000 pesos diarios no tiene la posibilidad de venir. Imagínese usted eso. 25.000 multiplíquelo por 20 días que viene un estudiante a la ciudad de Barranquilla. ¿Cuánta plata es eso? Más que un salario mínimo. Eso es más que un salario mínimo o muy cercano al salario mínimo. De Sabana Larga cuesta alrededor de 15.000 pesos diarios que un estudiante debe tener para poder venir acá. Si no logramos resolver ese problema, que es fundamental, o por lo menos si eso no se hace o no se puede hacer, realizar un padrinazgo también para esos jóvenes estudiantes que no ha resultado lo suficientemente adecuado en los últimos tiempos. Yo creo que hay que descentralizar y he propuesto desconcentrar la Universidad del Atlántico. Creo que se puede. ¿Usted buscaría incrementar el número de estudiantes del alma mater? Claro que sí. Yo, por ejemplo, creo que la Universidad del Atlántico, que está en unos 16.000 estudiantes, podría llegar inclusive a 25.000 o 30.000 estudiantes. Yo voy a tratar que en esas desconcentraciones universitarias por lo menos haya la posibilidad para 3.000 estudiantes en cada una de ellas. Sería importantísimo
que se ampliaran los cupos, sobre todo en las sedes que usted piensa implementar en algunos municipios del departamento del Atlántico. Es la oportunidad, como dice usted, estudiar, es la plataforma de lanzamiento de la juventud, la gente que va a liderar los procesos de desarrollo de su región, de su país. Hacemos una primera pausa y ya continuamos con el doctor José Antonio Segebre.